Vamos a tener hoy la tercera parte del viaje del Papa Francisco a los países bálticos. Hoy vamos a tratar sobre Lituania, el día que estuvo allí. Vais a ver una vez más cómo las imágenes hablan por sí solas. Las de la portada y la que hay a mi espalda. Se va repitiendo cada día. Pero habrá un contenido también que nos mostrará la certeza que el Papa no fue solo allí a hablar con gente, sino que estaba dando unos mensajes muy claros. Y una vez más, implicación para Rusia y para el ecumenismo, y cómo no, con la Virgen María. Como os decía, dos imágenes una vez, o de nuevo, muy claras otra vez. La que veis en la portada, Virgen con niño, todo muy oscuro, y el Papa, cómo no. Y la que veis también a mi espalda como fondo, una vez más, llevándolo el famoso báculo satánico, conocido también como marca de la bestia, es curioso, ¿eh? Bien, pues vamos directamente a lo que sucedió en Letonia. El Papa Francisco llegó a Letonia, segunda escala de su viaje a los países bálticos, y nos dice que durante el vuelo que lo trasladó de Vilnius, Lituania, a Riga, el Santo Padre envió un telegrama a la presidenta de la República de Lituania, en la que expresa su aprecio a su excelencia, al gobierno y al amado pueblo de Lituania por su calurosa bienvenida y generosa hospitalidad. Durante el encuentro, el Papa regaló al presidente un mosaico que representa la Virgen María, Mater Ecclesiae. El mosaico es una copia de la imagen que San Juan Pablo II pidió colocar en 1981, tras el atentado que sufrió. ¿Dónde? En el Palacio Apostólico del Vaticano, en una zona visible desde la Plaza de San Pedro. Fijaos cómo ahora vuelve a salir otra vez el tema de la Virgen María con algún otro tipo de estampa o de imagen, esta vez es un mosaico, y este tiene que ver con Juan Pablo II, quien había visitado también, ya sabéis, esa zona, y además que tuvo que ver con el atentado que sufrió, ya sabéis, un atentado por parte de un señor turco. Todo terminó de un modo extraño después, pero sea como fuere, el Papa decía que había sido salvado gracias a la intercesión de la Virgen María, que en esos momentos pues más o menos se puso por en medio, ¿no? En fin, todo esto ya veis qué cosas va uniendo. Aquí lo tenéis, llega a Letonia, le ofrecen las florecillas, como veis, amarillas y blancas, color también del Vaticano. Y aquí algo de datos sobre el país. Letonia tiene una superficie de 64.600 kilómetros cuadrados y unos 2 millones de habitantes. Son pocos, ya lo veis. La Iglesia letona cuenta con 8 obispos y 166 sacerdotes. Entre los diocesanos y los religiosos son los datos ofrecidos por la Santa Sede del 31 de diciembre de 2016. Se estima que en Letonia hay 413.000 católicos, de 2 millones de habitantes, y 263 parroquias.
Letonia limita al norte con Estonia, al sur con Lituania, al este con Rusia y Bielorrusia, y al oeste con el mar Báltico. Es un país de llanuras bajas pobladas de extensos bosques. Una vez más nos damos cuenta que es fronterizo ¿con quién? Con Rusia. Letonia volvió a ser independiente tras 1991, después de la disolución de la Unión Soviética. Desde ese año forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, desde 2004 de la Unión Europea y de la OTAN, y desde 2016 es miembro de la OCDE. Actualmente el país es una república democrática parlamentaria dividida en 120 municipios, 90 municipios y 30 ciudades. Ya veis que evidentemente forma parte de la Unión Europea, pero también de la OTAN. Por tanto, no con mucha buena situación respecto a Rusia, porque es el bloque contrario. El arzobispo de Riga, Zbigniew Stankiewicz, quien ha dado la bienvenida al Papa Francisco en el aeropuerto, declaró que la misión del Papa es confirmar a los hermanos y hermanas en la fe y leer los signos de los tiempos. Y esto nos ayudará a ver las prioridades hacia las que debemos dirigir nuestras fuerzas. Los signos de los tiempos, les dice que tienen que estar pendientes de esto, saberlo leer en lo que acontece y, en consecuencia, dirigir las fuerzas suyas hacia eso. Los signos de los tiempos es una frase que suena bastante, ¿verdad? A nivel católico, sobre todo, pero no solo a nivel católico. También alguna otra religión ha hablado en esos términos, los signos de los tiempos. Incluso había una revista adventista que se llamaba Signs of the Times. ¿Y por qué? Porque había que estar atentos a las señales proféticas. Y es curioso que el Papa esté utilizando esos términos, evidentemente para aplicarlo de un modo algo distinto. Pero una vez más, leyendo la situación. Esperamos del Papa Francisco no solo un impulso espiritual, sino incluso un impulso social, precisamente porque todavía necesitamos una purificación de la mentalidad postsoviética, comentó Monseñor Stankiewicz. Se ha hecho mucho, pero queda todavía mucho más por hacer para combatir la corrupción, la pobreza y la cultura de los desechos, porque los descartados también están en Letonia. Mentalidad postsoviética, dice, ¿eh? Hay que combatirla, hay que purificar esa mentalidad. Un mensaje bastante contundente, ¿eh? Aquí lo tenéis cuando dice una nación que ha sabido cambiar su luto y dolor en canto y danza, le llega a decir el Papa a las autoridades civiles en su discurso. Vamos a ver parte de él. Celebráis los 100 años de vuestra independencia, momento significativo para la vida de toda la sociedad. Vosotros conocéis muy bien el precio de esta libertad que habéis tenido que conquistar y reconquistar. Una libertad hecha posible gracias a las raíces que os constituyen, como le gustaba recordar a Centa Maurina, que ha inspirado a tantos de vosotros. Mis raíces están en el cielo. Fijaos una vez más lo de volver a las raíces, ¿eh? Sin esa capacidad de mirar hacia arriba, de apelar a horizontes más altos que nos recuerden esa dignidad trascendente de la que todos los seres humanos estamos formados, la reconstrucción de vuestra nación no hubiera sido posible. Esa capacidad espiritual de mirar más allá y que se hace concreta en pequeños y cotidianos gestos de solidaridad, compasión y auxilio mutuo, los ha sostenido y, a su vez, les ha dado la creatividad necesaria para generar nuevas dinámicas sociales frente a todos los intentos reduccionistas y de exclusión que siempre amenazan el tejido social. De nuevo nos vuelve a hablar de una situación de tejido social en conflicto, con problemas de integración, de asimilación. Los conceptos se van repitiendo, ya lo vimos en el anterior país que visitó y ahora también aquí. Me alegra saber que en el corazón de las raíces que constituyen esta tierra se encuentra la Iglesia Católica, en un trabajo de plena colaboración con las otras iglesias cristianas, lo cual es signo de cómo es posible desarrollar una comunión en las diferencias. Antes nos hablaba de los tiempos, signos de los tiempos, y ahora nos habla de qué es signo, de qué todo esto, de ecumenismo. Interesante, ¿eh?, cuando vamos viendo las cosas en conjunto. Realidad que ocurre cuando las personas se animan a ir más allá de la superficie conflictiva y se miran en su dignidad más profunda.
Así podemos afirmar que cada vez que las personas y las comunidades aprendemos a apuntar más alto de nosotros mismos y de nuestros intereses particulares, la comprensión y el compromiso mutuo se transforman en solidaridad, la cual, entendida en un sentido más hondo y desafiante, se convierte en un modo de hacer la historia, en un ámbito donde los conflictos, las tensiones e incluso los que se podrían haber considerado opuestos en el pasado, pueden alcanzar una unidad multiforme que engendra nueva vida. Ya lo veis, el ecumenismo funcionando así. Hay que olvidar todo el pasado. Si había rivalidades, confrontaciones, todo eso tiene que quedar totalmente fuera y hay que trabajar todos juntos para hacer una nueva historia. Lo curioso de todo esto es que, por desgracia, la mayor parte del mundo protestante y ortodoxo que cae en el ecumenismo, al igual que lo hacen las otras religiones, ignoran que Roma no cambia, que Roma simula, Roma aparenta, pero Roma no cambia. Y cuando tenga el poder de nuevo, hará lo que ya sabemos que hará por profecía. Sigue diciendo el texto: así como nutrió la vida de vuestro pueblo, hoy el Evangelio puede seguir abriendo caminos para afrontar los desafíos actuales, valorando las diferencias y especialmente fomentando la común unión entre todos. O sea, la comunión, separado, común unión entre todos. Todos juntos para los desafíos actuales, en definitiva. La celebración del centenario recuerda la importancia de seguir apostando por la libertad y la independencia de Letonia, que ciertamente son un don, pero también una tarea que implica a todos. Trabajar por la libertad es comprometerse por un desarrollo integral e integrador de las personas y de la comunidad. Si hoy se puede hacer fiesta es gracias a tantos que han abierto caminos, puertas, futuro, y les han dejado en herencia la misma responsabilidad: abrir futuro poniendo la mirada en que todo esté al servicio de la vida, generando vida. Y en este sentido, al finalizar este encuentro, iremos hacia el Monumento de la Libertad, donde estarán presentes niños, jóvenes y familias. Ellos nos recuerdan que la maternidad de Letonia, analogía sugerida por el lema de este viaje, encuentra eco en la capacidad de promover estrategias que sean realmente eficaces y estén más centradas en los rostros concretos de estas familias, ancianos, niños y jóvenes, que en el primado de la economía sobre la vida. Primero nos habla aquí de la celebración del centenario de ese país como libres. Una vez más, implicación con nazismo, comunismo, como lo dijo en el anterior país que estuvo visitando, pero habla también, recordando esa libertad que irán a ese monumento, de tema familia y de algo más, economía sobre la vida. Es lo que debe primar. Lo que debe primar es la atención a la gente, más que a la economía. Por tanto, la economía debe cambiar su forma de hacerse, debe ir en consonancia para ayudar a todos, no para enriquecer a algunos. Es un buen mensaje, ¿verdad? Esto también forma parte de la encíclica Laudato Si, pero ya sabemos que eso implica que para ayudar a la familia y que la economía no sea el centro de todo, sino que sea para ayudar a la gente, allí hay la ley dominical, el día festivo para unirlos a todos. Qué bien se lo están montando. Termino diciendo, señor presidente, amigos todos, me suena la frase de Francisco Franco en España cuando hablaba y decía españoles todos, pues aquí dice amigos todos. Comienzo aquí mi peregrinación por esta tierra, pidiéndole a Dios que siga acompañando, bendiciendo y haciendo próspera la labor de vuestras manos para esta nación. Y el papado apoyando esta situación, por supuesto. El Papa rinde homenaje a las víctimas del comunismo soviético en Letonia. Y ahora vamos a ver el vídeo donde expresa algo interesante. Es el vídeo que nos dice que el Papa se dirige a los protestantes en Letonia y les dice que nuestras diferencias no se conviertan en divisiones. Ecumenismo absoluto. Vamos a verlo. Oración ecuménica en Letonia. El Papa alerta del peligro de sentirnos cristianos turistas. Discurso en la Catedral Luterana de Rigas Doms.
Si la música del Evangelio deja de sonar en nuestras casas, en nuestras plazas, en los trabajos, en la política y en la economía, ha explicado el pontífice, habremos apagado la melodía que nos desafiaba a luchar por la dignidad de todo hombre y mujer, sea cual sea su proveniencia, encerrándonos en lo mío, olvidándonos de lo nuestro, la casa común que nos atañe a todos. Fijaos, como siempre aparece lo de la casa común, y así, todos juntos. Luego el Papa Francisco ha llegado a la Catedral Luterana de Santa María, conocida como Rigas Doms, casa catedral que por más de 800 años alberga la vida cristiana de esa ciudad, dijo Francisco, para participar en el encuentro ecuménico con otras religiones de Letonia, principalmente la Iglesia luterana y la ortodoxa. A su llegada el Papa fue recibido en la entrada principal por el arzobispo luterano de Riga, Jānis Vanaks, y saludó a 10 líderes de las principales confesiones cristianas, entre ellos el metropolitano ortodoxo de Riga y de toda Letonia, Alexander Krudiyashov, quien ha estado junto al Papa y al arzobispo luterano durante la ceremonia. Todo ecumenismo. Tras la procesión de entrada, mientras se oían los cantos del coro, los 3 líderes religiosos han orado en silencio ante la tumba de San Meinardo, primer evangelizador cristiano en tierras letonas, en el interior de las Rigas Doms, llena de fieles luteranos, católicos y ortodoxos, y el arzobispo luterano ha dirigido unas palabras al Santo Padre Francisco. Ya lo veis, ecumenismo total, de lleno, absoluto. Y aquí vais a ver algo del discurso del Papa. Me alegra poder encontrarme con vosotros, en esta tierra que se caracteriza por realizar un camino de reconocimiento, colaboración y amistad entre las diversas iglesias cristianas, que han logrado generar unidad manteniendo la riqueza y la singularidad que les es propia. Me animaría a decir que es un ecumenismo vivo, siendo una de las características particulares de Letonia. Sin ninguna duda, una razón para la esperanza y la acción de gracias. Gracias al señor arzobispo Jānis Vanaks por abrirnos las puertas de esta casa para realizar este encuentro de oración. Casa catedral que por más de 800 años alberga la vida cristiana de esta ciudad, testimonio fiel de tantos hermanos nuestros que se han acercado para adorar, rezar, sostener la esperanza en tiempos de sufrimiento y tomar coraje para enfrentar tiempos de mucha injusticia y sufrimiento. Hoy nos hospeda para que el Espíritu Santo siga tejiendo artesanalmente lazos de comunión entre nosotros, y así volvernos también nosotros artesanos de unidad en nuestros pueblos, haciendo que nuestras diferencias no se conviertan en división. Dejemos que el Espíritu Santo nos revista con las armas del diálogo, del entendimiento, de la búsqueda del reconocimiento mutuo y de la fraternidad. Lástima que aquí no aparezca la Biblia por ningún sitio. Mucho hablar, muchas cosas, todos unidos, pero la verdad en la palabra de Dios importa un bledo. Interesante, ¿eh? Bien, aquí vemos distintas instantáneas de todos esos momentos, en ese lugar. Y luego esto, ni nazis ni soviéticos han conseguido apagar la fe cristiana en Letonia, destaca el Papa. Y mirad toda la fotografía, todo este plano con las imágenes que hay, que ahora las veremos también de nuevo. Ante los fieles católicos presentes en la catedral, entre los que había algunos antiguos combatientes de la Segunda Guerra Mundial y supervivientes al nazismo y al comunismo, el Santo Padre recordó las duras pruebas a las que fue sometido el pueblo letón. ¿Será que tendrán que volver a pasar por lo mismo? ¿Que les recuerda todo esto? De esa manera continuaréis a construir vuestro pueblo. Vosotros que habéis transitado muchos tiempos, sed testimonio vivo de tesón en la adversidad, pero también del don de profecía, que recuerda a las jóvenes generaciones que el cuidado y protección de los que nos antecedieron es querido y valorado por Dios y que clama a Dios cuando es desoído. Una extraña aplicación del don de profecía, ¿eh? Bastante extraña. Vosotros que habéis transitado muchas épocas, no os olvidéis de que sois raíces de un pueblo, raíces de retoños jóvenes que deben florecer y dar frutos. Defended esas raíces, mantenedlas vivas, finalizó. Por tanto, insta una vez más a volver al tema religioso, a todos. Y aquí tenéis esas imágenes que os decía. Una vez más, el cuadro de la misericordia, que aquí veis, presidiendo todo el acto ceremonial, y el mismo y el Papa dirigiéndose hacia una Virgen para variar.
¿Después qué tuvo? Pues un encuentro con los jesuitas de Lituania, Letonia y Estonia en la Nunciatura de Vilna. Y hay el padre Espadaro, jesuita, que dice algo. El Papa Francisco con los jesuitas de Lituania, Letonia y Estonia, incluidos 3 obispos jesuitas. Maravilloso encuentro, gozoso al principio, pero también muy profundo y lleno de sabiduría. Bueno, pues una reunión de jesuitas, a saber las cosas que llegan a comentarse, ya sabéis que son los que mueven los hilos del mundo tantas veces por detrás, algo muy profundo y lleno de sabiduría, en fin. Y en Letonia, como María, estamos llamados a tocar el sufrimiento de los demás. Y una vez más, el Papa dirigiéndose, ya veis a quién. Vamos a destacar de aquí esto, la homilía. Bien podríamos decir que aquello que relata San Lucas en el comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles se repite hoy aquí, íntimamente unidos, dedicados a la oración y en compañía de María, nuestra Madre. Hoy hacemos nuestro el lema de esta visita, muéstrate, Madre. Interesante, porque parece más una reunión de espiritismo pidiendo a un espíritu que se manifieste. Muéstrate, Madre. ¿Cómo se va a mostrar a alguien que está muerto y que no está en ningún lugar para volverse a aparecer? Y él sigue diciendo, haz evidente en qué lugar sigues cantando el Magnificat, en qué sitios está tu Hijo crucificado, para encontrar a sus pies tu firme presencia. Y vais a ver qué aplicación da a todo esto. Lo primero que señala el evangelista es que María está firmemente de pie, junto a su Hijo. No es un modo liviano de estar, tampoco evasivo y menos aún pusilánime. Es con firmeza, clavada al pie de la cruz, expresando con la postura de su cuerpo que nada ni nadie podría moverla de ese lugar. María se muestra en primer lugar así, al lado de los que sufren, de aquellos de los que todo el mundo huye, incluso de los que son enjuiciados, condenados por todos, deportados. No se trata solo de que sean oprimidos o explotados, sino de estar directamente fuera del sistema, al margen de la sociedad. Con ellos está también la Madre clavada junto a esa cruz de la incomprensión y del sufrimiento. Bien, todo esto valdría la pena decirlo sobre los discípulos y sobre Jesús, que es el que estaba en la cruz. Pero vais a ver cómo todo esto lo extrapola, lo sobredimensiona y lo pasa a otro nivel. Y bastante distinto a este nivel. Las imágenes que vais viendo, y mirad hasta qué punto lo lleva todo. En esta, como en cada Eucaristía, hacemos memoria de aquel día. Al pie de la cruz, María nos recuerda el gozo de haber sido reconocidos como sus hijos, y su Hijo Jesús nos invita a traerla a casa, a ponerla en medio de nuestra vida. Ella nos quiere regalar su valentía para estar firmemente de pie, su humildad, que la hace adaptarse a las coordenadas de cada momento de la historia, y clama para que en este, su santuario, todos nos comprometamos a acogernos sin discriminarnos. O sea, utiliza a la Virgen María para estar todos juntos, en plan ecuménico también, si conviene, y todo lo que María vivió al pie de la cruz con los discípulos, especialmente Juan, y las palabras de Jesús hacia Juan para decir, aquí tienes a tu madre, madre tienes aquí a tu hijo, para que la cuidara, para que estuvieran juntos, resulta que todo esto pasa a ser sobredimensionado y pasa a ser la madre de todos, todos somos hijos suyos, y mira por dónde la hemos de traer a casa. ¿Cómo puede ser esto? Pues deberíamos traer a casa a todos. A Juan también. ¿Nos damos cuenta que esto es sacarlo todo, nunca mejor dicho, de madre? No puede ser. Es querer alabar algo que no toca sobre María, que hizo algo que debía hacer como madre de Jesús y como seguidora de él, por supuesto. Pero la están sobredimensionando en su papel para hacer que sea la madre de todos nosotros y que todos, en definitiva, le llevemos toda la veneración, entre comillas, para no decir idolatría absoluta.
Una vez más, qué excusas baratas para tener el papel asignado a la Virgen María que no le corresponde. ¿Y por qué le dan todo ese papel? ¿Por qué ese empeño continuo? Pues cuando veáis los temas de Babilonia, los misterios de Babilonia, os vais a dar cuenta de por qué esa insistencia sobre el papel de la Virgen como una madre excelsa por encima de todos, no del momento de la tierra en el cual nace Jesús y ella tiene que ser la mujer ideal para ser su madre en esos momentos, sino que la llevan a una dimensión tremenda. ¿Y por qué? En la historia vais a encontrar la explicación. Vais a encontrar la explicación en una señora llamada Semiramis, y luego lo vais a entender todo. Lástima que tanto católico no sepa nada de eso, y si sabe algo, no lo conecta para nada. Pero de eso hablaremos y con profundidad si Dios quiere. Termina diciendo que todos en Letonia sepan que estamos dispuestos a privilegiar a los más pobres, levantar a los caídos y recibir a los demás, así como vienen y se presentan ante nosotros. Por tanto, tienen que mostrarse como ayudadores de todo el pueblo, benefactores, algo que va a hacerles ganar muchos puntos, evidentemente. Mirad esta fotografía, porque junta las dos que hemos mostrado en un principio, la de portada en la que había a mi espalda. La Virgen con niño y el Papa con el crucifijo satánico. Realmente tanto una cosa como otras, en verdad, todo es satánico, todo es contrario a Dios. Por desgracia, tantísimos no tienen ni idea de eso. Y aquí con más detalle, para que no queden dudas, con ese crucifijo de un Cristo que parece quién sabe qué. Nosotros terminamos el tema hoy aquí. Mañana vamos a continuar, si Dios quiere, con el último día de su estancia en ese lugar, con la última visita a otro país, y después continuaremos con el regreso. Y vais a ver una vez más cómo todo se estaba concentrando, como siempre, en la cuestión rusa, peligro para ellos estar firmes en la fe, ecumenismo, devoción a la Virgen, y después una serie de mensajes al regreso, de los que evidentemente hemos de decir una vez más que no tienen desperdicio. Que Dios os bendiga. Hasta pronto.